capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Verso 31 al 37. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 31 en adelante. Leo esta escritura, palabra de Dios. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sí, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Padre, por favor, háblanos en esta hora. Ruego que use mi vida, aquí estoy para tu servicio, Señor. Que tu Santo Espíritu sea llevando la palabra, que el pueblo sea edificado, que las vidas, Señor, se vuelvan a ti y sean salvas. La obra tuya, Señor, y tu voluntad sea hecha como en el cielo, también en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a predicar bajo el título: Dios destruye naves. Pueden sentarse. Hasta ahora podían sentarse. Aleluya. Dios destruye naves. Ese es el título. Nosotros tenemos que saber cómo estamos trabajando y viviendo para Dios. La historia que hemos leído es precisamente de un rey que la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Su padre había sido un hombre que había caminado en el temor de Dios, Asa. Pero estuvo un momento donde en su caminar hizo alianza con un rey impío, con un hombre que se llamaba Ocosías. Y ante esa impiedad que él conocía, porque era de los reyes de Israel, es decir, Ocosías está en el lado de Judá, los dos reinos, Ocosías está del lado de Israel y Josafat del lado de Judá. Ahí están reinando ambos conjuntamente, porque son dos territorios distintos. Cuando él vive esto, llega un momento entonces en que hace amistad, dice, trabó amistad. Es decir, no era cualquier amistad, no era un asunto de te saludo y me saludas, sino que se hicieron incluso socios. Y Dios dejó que Ocosías y Josafat tuvieran esa amistad y además hicieran negocios juntos. Hicieron inversión juntos. Dijeron, bueno, una tarde de café tal vez, una tarde en el palacio de alguno de ellos, se encontraron y dijeron, mire, hagámonos socios. ¿Qué te parece si hacemos naves?
para comerciar, para enviar. Y comenzaron a trabajar. Un impío y un creyente haciendo naves. El cielo está observando. El Padre está viendo. Dios está viendo y dice, bueno, ahí está. Están haciendo un trabajo. Construyen y en su construcción son prosperados. La inversión que han hecho de seguro no es nada insignificante. Es una inversión realmente que tenía que contemplar calidad, grandeza, para tolerar los vientos y el mar. Así es que construye, y cuando ya está a punto de echarse a andar el negocio y el comercio hacia Tarsis, desde Israel hacia Tarsis, pues entonces dice que Dios levanta un profeta, al profeta Eliezer. Y este hombre viene a dar una palabra en contra de Josafat. Dejó al impío. No le fue a hablar a Ocosías. Le fue a hablar a quien estaba caminando en él. Muchas veces Dios deja de hablarle al impío y Dios sigue tratando con sus hijos, y Dios sigue tratando con sus hijas, y Dios sigue enviando profetas a sus hijos. Y la palabra que había de parte de Dios es: las obras que tú has hecho las voy a destruir. El mensaje se titula: Dios destruye naves. Y efectivamente la palabra de Dios se cumplió. Ni tan siquiera pudieron echar un cargamento en una de las barcas para moverse y generar o recuperar, empezar a recuperar la inversión, sino que Dios la destruyó. Dios destruyó las obras que había hecho en conjunto con un impío. Esta palabra que Dios entrega esta mañana, yo quiero que usted la piense. ¿Habrá destruido obras que tú has hecho sin tomar cuenta a Dios? ¿Estarás tú pensando y diciendo: es que sí, yo he trabajado, me he esforzado, he hecho esto? Y ha habido voz del cielo como una desaprobación evidente de que Dios está diciendo: pero lo que has hecho, como no lo has hecho en mi nombre, como no lo has hecho en mi palabra, como no lo has hecho en mi temor, como no lo has hecho consultando mi voluntad y mi propósito para tu vida, yo he destruido tus obras. Aquí hay gente a la que Dios le ha destruido naves. Estoy hablando a gente a la que Dios le ha destruido naves. Y dice: empecé este negocio y no prosperó. Emprendí este negocio y no prosperó. No fue el diablo el que te arruinó. Dios asume cuando es Él directamente el que dice: yo mismo soy el que voy a destruir lo que tú has hecho. El silencio que está en esta hora posiblemente era el silencio que estaba en Josafat el día que Eliezer le habló. Vino a decirme Dios que me va a destruir mis naves. Te envió Dios a decirme que va a destruir mis naves. Bendito sea Dios, que no le dijo que él iba a destruir su vida, que no le dijo que él iba a destruir su familia, que no le dijo que él iba a destruir su reino. Bendita la misericordia de Dios, que Dios lo detuvo para que no siguiera en el camino de la impiedad al que estaba siendo arrastrado por Ocosías, y que lo único que Dios hizo fue destruirle sus obras.
Aleluya. Yo creo que hay que alabar a Dios y ver la misericordia de Dios en medio de la disciplina, que diga Dios, va a hacer su trabajo nada más. No voy a tocar tu vida, no te voy a enfermar, no voy a permitir al enemigo que te enferme, pero tu obra, hay evidencia de parte de Dios. Gente que ha estado construyendo naves en conjunto con Ocosías. ¿Qué representa Ocosías? Ocosías es el engendro de Acab y de Jezabel. Ocosías es el adorador junto con su madre de los Baales y de los dioses de Acera. Ocosías tiene en su ADN determinada la impiedad y hay absoluta ausencia en su mente y en su corazón de honrar al Dios de David, al Dios de Asa, al Dios de sus padres. Así es que entonces, cuando Dios nos deja esta escritura para que nosotros la comamos, para que nosotros la tomemos, tenemos que tener en cuenta que definitivamente Dios hará lo que tenga que hacer para llamar nuestra atención. Hay trabajos y obras que nosotros hemos empezado y que Dios dice, pero hasta aquí vas a llegar, porque tú estás caminando y estás edificando en la arena. Pero es importante entender el periodo en que Dios no dice nada, en que todo parece como que es normal, en que todo parece y lo podemos calificar de que está bien. No, pero mire que empezamos, mire que tengo la amistad, mire que tengo una coyuntura de yugo desigual, pero no pasa nada. Mire que estoy dando este paso y alguien podría pensar, tal vez el mismo Espíritu te está redarguyendo, el mismo Espíritu de Dios te está tratando, el mismo Espíritu de Dios en tu conciencia te dice, detente, pero usted dice, no, pero no pasa nada. Yo veo como que todo está normal. El sol nació, se volvió a ocultar, dormí tranquilo, todo está bien. Pero Dios dice, por cuanto hiciste alianza con Ocosías, yo, dice el Señor, voy a destruir tus obras. He visto a tanta gente empezar profesiones y ser profesionales en una cosa y estar trabajando en otra. Y la pregunta al día de hoy es, ¿cuánto has tomado en cuenta a Dios en la vida y en tus decisiones? He visto a gente tomar decisiones respecto a un matrimonio y de pronto se destruye. Y no fue el diablo el que destruyó el matrimonio, fue que no tomaste en cuenta al Dios de la vida. Te dejaste llevar porque estás enamorado. Te dejaste llevar porque miras a un físico. Pero Dios dice, voy a destruir. Hay cuánta gente que empieza un emprendimiento. Dice, aquí voy a emprender. Y de pronto Dios dice, hasta aquí vas a llegar. Aleluya. Y cuando Dios envía como responsable de lo que es, dice Josafat, yo voy a destruir tus naves. Para que el día que suceda, no estés achacándole la culpa al huracán, al mar embravecido, a las olas, ni al diablo, ni al vecino. Dios dice, yo voy a destruir tus obras.
y te voy a dar la razón por haber trabado amistad con Ocosías. En el libro de Génesis, capítulo 19, nosotros encontramos donde Dios, en su gracia y su misericordia, se comienza a mover. Y se mueve respecto de Lot. Y en el verso 12, lo voy a leer todo, 19:12 dice: y dijeron los varones a Lot: ya para en este momento los ángeles han llegado a la casa. Ya para este momento ha pasado la intercesión de Abraham. Llegan a la casa de Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijas, tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo a este lugar. Sácalo de este lugar. Dios le dio tiempo a Lot, aproximadamente unas 12 horas, para que se moviera, para que reaccionara. A veces Dios da tiempo, meses. Y la gente se duerme y dice: como tengo meses y tengo años de que escuché aquella palabra de advertencia y no ha pasado nada, hasta que llegó las 12 horas, tiempo regresivo, y Lot no se daba cuenta que estaba en tiempo regresivo. Aquel día, eso fue anunciado en la tarde. Eso fue anunciado cuando los ángeles llegaron. Eso fue anunciado cuando los ángeles entraron y que quisieron violentar la puerta y los hirieron a todos los hombres de Sodoma y Gomorra, los hirieron con ceguera. Ahora le dice: lo que tengas en esta ciudad, familia, bienes, sácalo. Y Lot dice: está bien, ya escuché la voz de Dios. Como tanta gente vive ya como con un callo en el oído. Dios me habló y ese callo le baja hasta el corazón. Dice: no, Dios me habló. Sí, Dios habló, pero no hace, no se mueve. Trabaja con tus hijos, trabaja con tus yernos, trabaja con tus hijas. Saca tus bienes, ponle el seguro de Dios a tus bienes. Asegura la casa que Dios te ha dado con el seguro del cielo. Asegura el vehículo que Dios te ha dado con el seguro del cielo. Asegura el matrimonio que Dios te ha dado con el seguro del cielo. Haz algo, muévete. Lot le habló a sus yernos, pero durmió aquella noche como que si nada fuera a pasar pronto, porque no lo entendió. Escúchame, amigo, que me estás escuchando a través de estas redes sociales. Tú has escuchado tantas veces que el día del Señor viene, que la trompeta va a sonar y no has hecho nada. Muévete hoy, entrega tu vida al Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y le hablo a todo este auditorio, la gente que ha escuchado la voz de Dios en esta mañana. Dios dice: muévete. Dios dice: sacúdete. Dios dice: levántate de esa pereza. Dios dice: haz que la visita de Dios en esta casa valga la pena. Haz que la visita de la presencia de Dios en esta casa sea más que algo para decir qué bonito, qué bien, sino que Dios pueda decir: escuchó mi voz y temió y se movió. Pero es que la vida de Lot es una vida como que llama la atención.
Vieras qué casota tiene Lot en Sodoma. Abraham, yo sé que Abraham tiene dinero, pero Abraham lo que tiene es una tienda ahí. Pero viera usted la casa que se hizo Lot en Sodoma. De verdad. Como que vivir en Sodoma, Dios lo aprueba. Hasta ese extremo llegamos. Como que vivir en Sodoma, Dios lo aprueba. Porque si Dios no lo aprobara, y empezamos a filosofar, si Dios no lo aprobara, Lot no tuviera esa casota que tiene. Si el hombre vive como millonario, es de los millonarios de Sodoma, es de los prosperados en Sodoma. Y hemos escuchado que Lot teme a Dios. Aleluya. Pero en el verso 13, los ángeles dicen: sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Yo quiero que usted subraye: Dios destruye. Obra de nuestras manos, que fueron hechas a la par de Ocosías y que fueron hechas en Sodoma. Si estás viviendo en el mundo y estás construyendo en el mundo, déjame decirte que Dios te dice esta mañana que Él va a destruir tus obras. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No importa cuántos años hayas vivido en Sodoma, no importa cuánto hayas construido con tus propios mapas, no importa cuánto hayas construido con tu propio diseño. Es que yo puedo vivir la vida cristiana siendo un tibio. Ese es mi diseño y yo construyo y sigo construyendo siendo un tibio. Dios va a destruir tu obra de tibieza. Alabo a Dios que puedo advertirle a usted de lo que Dios va a hacer. No pasaba nada, era una madrugada normal, era una madrugada de todos, dando vuelta en medio de la cobija y en medio de su cama, pero era la madrugada última de Lot en Sodoma y Gomorra, porque Dios había determinado enviar fuego y granizo y consumir esta ciudad. Hay registros arqueológicos que hablan de dónde estuvo la ciudad de Sodoma y Gomorra y que fue destruida por el Señor. Y Lot es despertado. Ya no había lugar para salvar a nadie fuera de su casa, ni había lugar para salvar sus bienes. La Biblia dice que deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ya no hay nada que recoger. Ahí se queda tu casa, tu carro, tus caballos, tus ovejas, lo que has construido, tus cuentas bancarias. No hay nada que recoger. Yo no sé si Lot tenía cuenta en los bancos de Sodoma, posiblemente. Sí, ok. ¿Vas a ir a sacar el dinero para salir?
si te detienes más, vas a perecer junto. Y entonces Dios le dice: Lot, escapa por tu vida, porque estoy hablando de misericordia de Dios, junto con una evidente acción del cielo de desaprobación. ¿Acaso no estamos nosotros ante un Dios y Padre que ha dicho que Él es galardonador de los que le buscan? ¿Acaso no queremos nosotros y anhelamos de que lo que nosotros hacemos se cumpla en nuestra vida, y que si un vaso de agua damos a un profeta, recompensa de profeta tengamos? Pregunta al Espíritu de Dios. ¿O tú eres de los conformistas, de que te da igual ese con tal de que yo me salve? Cuidado, tu conformismo te lleva a tal estado donde definitivamente estés despreciando, porque si Dios ha dicho que Él es galardonador, es porque en la mano de Dios hay galardones. Y si damos en poco los galardones de Dios para nuestra vida, decimos: no, pues con tal de que yo sea salvo, que no me vaya al infierno, y no quiero los galardones de Dios, entonces estás menospreciando la gracia y la bondad de Dios. Aleluya. Yo quiero recordarle que la gente interesada en los galardones de Dios es gente a la que Dios ha honrado. ¿Por qué Jacob se vistió y arriesgó su vida a ser maldecido por su padre y hizo caso a su madre? ¿Por qué entró sin ser Esaú a decir: Padre, bendíceme, aquí está la comida? ¿Por qué? Porque tenía hambre de lo que Dios tenía para él. Porque tenía hambre de lo que Dios había prometido a su vida. Porque tenía hambre de lo que Dios, aleluya, tenía para el que recibía la bendición de su Padre. Y usted encuentra a la luz de la palabra que la gente a la que llama la atención de la mirada de Dios es gente que comienza a buscar y busca porque sabe que el cielo tiene bendición y tiene recompensa. Gente que está interesada, sí, eso, en hacer las cosas. Nos interesa, por tanto, saber cómo es entonces que puedo yo construir en firme. Dios le dice en 2 de Samuel capítulo 7, verso 16 a David lo siguiente. 2 de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Todo lo contrario a lo que vivió Josafat, todo lo contrario a lo que vivió Lot. Ahora tenemos a un hombre al que Dios le declara y le dice: tu casa será firme para siempre. Y yo levanto mis dos manos, yo no sé usted, para decir: Señor, yo quiero eso. Yo quiero que lo que estoy construyendo sea firme. Yo quiero que, aleluya, que lo que estoy haciendo de verdad tenga resultados para la eternidad. Lo que yo vine a hacer esta mañana, yo quiero ser, aleluya, uno que es parte de una palabra del cielo que se desata para nuestra vida y que está diciendo: tu casa será casa firme. Qué doloroso, qué frustrante, qué desalentador es trabajar mucho y ver que lo que trabajé se destruyó. Pero ya vamos a volver a esto, porque yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura.
Y en Primera de Corintios, capítulo 3, nosotros encontramos una continuidad del carácter de Dios y de cómo Dios opera y actúa. El verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, esos son los primeros 3 materiales que no consume el fuego. Si sobre el fundamento, y Pablo está hablando del Evangelio de Jesucristo, y del Evangelio de Jesucristo que es predicado como un solo Evangelio, donde ya le ha hablado a los Gálatas y les ha dicho: si viene otro con un Evangelio diferente que no sea este, sea anatema. Y Pablo ha predicado el Evangelio de Jesucristo en la roca angular, en la piedra angular del edificio, que es Cristo Jesús. Y ahora está diciendo: el que edifica en esto, en Cristo Jesús y por el Evangelio verdadero de la gracia de Dios, el Evangelio al que todos nosotros estamos llamados a desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y entonces Pablo dice, por el Espíritu de Dios: el que en esto fundamenta y edifica con oro, con plata y con piedras preciosas, y los que edifican con madera, con heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día de Jesucristo, que no es la segunda venida de Cristo, sino que es el día del arrebatamiento de la iglesia. Y es el día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que es diferente al trono, al tribunal de gran trono blanco. El trono blanco es para juicio. El tribunal de Cristo es para revisar las obras que nosotros hicimos para Dios. Si fueron obras que tienen quilates de oro, de piedras preciosas, que es plata, que soporta el fuego de la mirada de Dios, del que tiene ojos como llama de fuego, del que escudriña para ver corazones y decir: sí, trabajaste, fuiste testigo fiel, fuiste un ministro fiel de mi palabra, deseaste, aplicaste, viviste, aconsejaste, con tu boca, con tus labios y con tu testimonio de que vivías el Evangelio de Jesucristo, de que no incitabas a otros a una vida desordenada, vacía, mediocre, que tuviste un testimonio que imitó la conducta de Cristo. Esos son los que edifican en oro, porque se paga un precio, porque se lleva la cruz de Jesucristo. Está, aleluya, ha edificado en oro. El fuego, aleluya, aprobará de que tu servicio al Señor es un servicio que tendrá recompensa. No se dice cuál recompensa, pero la recompensa será digna. Escuche eso, digna del dador. ¿Qué cree que regala Dios? ¿Sabe usted qué es lo que da Dios?
no saldrá ahí con una recompensa. Y los que amamos su venida, y los que amamos al Señor Jesucristo, y los que amamos su palabra, y los que entendemos por el Espíritu de Dios que a Dios le ha placido establecer recompensa para nuestro trabajo, oh, yo creo que nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, de decir: yo no voy a edificar con madera, ni con heno, ni con hojarasca. No voy a mezclar hojarasca o heno para hacer ladrillos de barro. No, yo voy a edificar con oro. Pero edificar con oro, iglesia, una vez más, es un asunto que requiere pagar un precio, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere no rendirse, requiere no quedarse allí, aleluya, haciendo las cosas a medias. Requiere que nosotros, pero ¿quién es el que va a quemar esto? El fuego de Dios es el que va a quemar, porque la madera lo que habla es trabajo, pero en la carne. El heno y la hojarasca lo que habla es: sí, trabajé, sí, hice algo, sí, estuve ahí edificando, pero lo hiciste con tu humanidad, con tu carne y otra vez a tu manera. Yo quiero recordarle que para construir en el edificio de Dios y que pase la prueba del fuego, tiene que ser a la manera de Dios, con oración, súplicas y ruego. Una oración de madera es una oración de bostezos y de oren por mí. Una oración de oro y que pasa el fuego del Dios, aleluya. Es la oración que involucra el alma, que involucra el corazón. Un ayuno de madera, un ayuno de barro mezclado con heno. Es un ayuno que dice: aguanto hambre, aquí estoy, ¿a qué horas termina? Me duele el estómago, me duele la cabeza, ya me voy a darle a Dios algo así, medio, y eso dice: no pasa el fuego. Un servicio de barro revuelto con heno, que no pasará el fuego. Es el servicio donde tú te quejas: ya llegó el tiempo, yo no sé por qué duran tanto, ya llegó, yo no quiero servir tanto, yo quiero servir un poquito, yo escojo donde sirvo. Aquí no escoges donde sirves, aquí Dios dice dónde tú vas a hacerlo, aquí tú dices cuánto tiempo tú lo vas a hacer, aleluya, para que el día del fuego pase la prueba. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra el domingo pasado. Y el Señor me dijo: sigue predicando como has predicado, y te voy a dar mensajes más fuertes que los que te he dado, porque el pueblo es duro. ¿Y sabe qué es lo que quiero yo? Enseñar el Evangelio de Dios, para que mi trabajo sea oro. Aleluya. Quiero ser fiel al llamado de mi Dios, para que mi trabajo sea oro. Aleluya. Sirvo al Dios que enseñó sin ambición de complacer a ningún hombre. Estaba revisando el momento en que Jesús es arrestado y es procesado. Trajeron testigos falsos
Pero los testigos, lo que decían ellos no era suficiente para condenar a Jesús. Trajeron a 2 testigos que al final dijeron, este dijo, este templo lo derribaré y en 3 días lo voy a edificar. Y como que aplaudieron y dijeron, ¿qué más ha dicho? Ha profanado el templo. Pero tampoco era suficiente. Así es que tuvo que ayudar el Señor. Tuvo que ayudar Cristo Jesús para que se cumpliese la palabra. Y para que lo terminaran enjuiciando. Como lo que tenían no era suficiente para llevarlo a la cruz. Él está construyendo oro. El fuego lo probó. Y por eso tiene nombre que es sobre todo nombre. Por eso tiene nombre que es sobre todo nombre. Por eso recibe toda gloria y toda alabanza, porque construyó en oro. Bendito sea Jesús. No era suficiente. No fueron los testigos falsos los que terminaron poniendo su condena. Fue lo que él dijo. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Y cerró. Ahí fue donde terminó. Y la conclusión fue sentencia a muerte. Porque no vino a complacer ni a complacerse. No vino a retardar la obra de Dios que estaba cuando dijo mi hora ha llegado. Porque estaba construyendo una obra que pasada por el fuego iba a terminar siendo calificada como piedra preciosa delante del Padre. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que tiene que levantarse en esta mañana. Ese es el pueblo que tiene que levantarse en esta mañana para decir, Señor, examino mis caminos. Examina si tienes un Ocosías en tu vida. Examina si tu tienda está en Sodoma. Y aleluya, puedas tú, aleluya, revisar cuál es el camino de Dios. ¿Por qué? Y vuelvo a donde el Señor le dice, David, yo he determinado que tu casa será casa firme, que no faltará quien se siente en tu trono, que lo que has hecho y lo que has construido tiene eternidad. ¿Por qué hubo esta determinación de Dios? ¿Y por qué la hay para sus hijos y para su pueblo? Porque caminó en un camino que se llama santidad. Sin santidad, usted no está haciendo nada. La santidad es lo opuesto a la inmundicia y a la contaminación. Si usted es un cristiano contaminado que no está haciendo nada para salirse de ahí, no estás en nada. Y no solo corren riesgo las obras tuyas, corren riesgo tu vida completa. Nadie. Porque hay gente que se siente como el chiquito mimado de Dios. Tiene una percepción. Yo soy el niño de Dios. Soy el pequeño de Dios. Soy la pequeña de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor.
Cuando Dios ve el camino de David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Y está en el camino donde no quiere tener más relación con el pecado. No quiere tener más relación con el engaño. No quiere, está allí porque quiere. Mire, la gente que vive en la inmundicia le tiene miedo al fuego de Dios. Le tiene miedo a la presencia de Dios. Pero la gente que vive en el camino de santidad dice: Señor, derrama sobre mí tu gloria. Derrama sobre mí tu presencia, derrama sobre mí tu unción. Yo quiero arder, aleluya, en el fuego de tu espíritu para ser un instrumento en tus manos. Bendito sea el Señor, porque solo en la unción y en el poder de Dios podremos hacer y seguir construyendo iglesia. Solo en el fuego y en el poder del Espíritu Santo usted y yo podremos ser efectivos. Solo el fuego y el poder del Espíritu Santo hará de nuestras vidas instrumentos valiosos. Y serás casa firme, porque Dios lo ha dicho. No pasarás como alguien que solo vivió, respiró, visitó una iglesia y un día fue cristiano, sino alguien que Dios puso por columna en su casa y que permanece su obra para con Dios. Bendito sea el Señor. Póngase en pie en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A su nombre damos adoración y alabanza. Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Dios mío, hoy el temor de Dios está en nuestro corazón y está en nuestro espíritu. Nos convirtamos a ti de todo mal camino. Quisiera, Señor, con todo mi corazón reiterar la oración que hice esta mañana. Que las vidas sean compungidas por el Espíritu de Dios. Que los corazones sean compungidos por el Espíritu de Dios. Porque ¿quién podrá quebrantar el corazón de piedra si no solo tu palabra? Si no solo tu Espíritu. Porque ¿quién puede, aleluya, cambiar la mente, Dios mío, que está acostumbrada, Señor, a sus propios argumentos y a sus propias opiniones, sino el Espíritu de Dios? Pero sé que el Espíritu del Señor está sobre mí. Sé que el Espíritu de Dios ha sido dado a la iglesia. Sé que el Espíritu de Dios habla a su pueblo para transformar vidas, transformar mentes, transformar corazones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, aleluya. Oh, bendito el Señor. Dios cumpla su palabra. Haya gente que pueda moverse y no se quede quieta en su lugar. Que haya gente que pueda, Dios mío, aleluya, rendirse de rodillas ante ti, rendir su corazón, rendir su vida y decir: Dios mío, aquí estoy, me vuelvo a ti, me vuelvo a tu presencia, me vuelvo al Señor, aleluya. Oh, bendito Jesús.